Vi la película, aunque no leí la novela. Quedamos que el aunque, el pero, ¿qué significa? And. And, aunque no leí la novela. Esa es la respuesta correcta del inciso D. Inciso E. No me gusta trasnochar ni madrugar. No me gusta trasnochar ni madrugar. Recordar que al tener la palabra ni es la unión de una conjunción, es la conjunción negadas ambas. Inciso F. O tú estás equivocado, o es falsa la noticia que has leído. Entonces, yo sé que leer noticia significa Q, ¿sí? Pero le está anteponiendo la palabra falsa, entonces desde ahí yo sé que falso es negado. Hay algunos que me pueden interpretar que Q significa falsa la noticia. También es correcto. Nada más, sí les pido que cuando estemos haciendo examen o algo, pues me indiquen cuál es la lógica que ustedes están utilizando. Si ustedes están utilizando que es falsa la noticia como Q, nada más si me lo ponen en un ladito para yo asegurarme que ustedes están utilizando la lógica falsa. ¿Sí me explico hasta ahí? Sí, maestra. Insisto. ¿Mande? En el F se inicia diciendo o tú estás equivocado. Yo había puesto una O al principio, ¿está mal? Sí, porque una de las características, y muy buena pregunta, yo no puedo tener un conector jamás sin nada a un lado. Es decir, si tú le pones OP o negado Q, ¿sí? Este conector queda bailando porque obviamente tiene una P aquí, pero está esperando algo aquí. ¿Me explico? Sí, maestra, gracias. Entonces no puede quedarse el conector solo. Aunque tengas una O al principio, la respuesta correcta es un OR. Y no es una disyunción exclusiva porque en ningún lado viene la palabra bien. Si hubiera dicho, o bien tú estás equivocado, o bien es falsa la noticia que has leído, entonces sí sería una disyunción exclusiva. O sea, este simbolito. ¿Sí? Pero solo es un O. De hecho, el inciso H sí lo viene y ahorita lo vamos a hacer. ¿Voy bien hasta aquí? Me voy con Sí, maestra. el inciso G. Me borro esto. Inciso G. Si no estuvieras loca, no habrías venido aquí. No habrías venido aquí. ¿Sí? Si no estuvieras loca, no habrías venido aquí. Son ambas negadas con un implica. Inciso H. Aquí ya viene el ejercicio. Dice, llueve. Aguas. Aquí dice llueve. P. Y llueve. Y luego ahora sí viene lo que les digo. O bien nieva, o sopla el viento. Y aguas también aquí. Aunque ustedes ven, miren, si se fijan, estoy diciendo aunque, y al decir aunque significa que puede ser también esta opción. Entonces, aunque ustedes ven o bien nieva, pero no están viendo el o bien sopla, con que traiga al principio, es decir, yo puedo tener o bien o algo, ¿sí? Esto también es una disyunción exclusiva. O puedo tener o bien, como decía, o bien P o bien Q. También esto es una disyunción exclusiva. Si yo tuviera o P o bien Q,
Esto no es una disyunción exclusiva. Esto sí es un OR. ¿Sí me quedó claro esa parte? Si dice o bien P o bien Q, es disyunción exclusiva. Si dice o bien P o Q, también es disyunción exclusiva. Pero si dice o P o bien Q, esto no es disyunción exclusiva. El bien tiene que estar al inicio o en ambas. ¿Ok? ¿Sí Sí, quedó maestra. claro esta partecita? Sí. Ok. Inciso I. O está lloviendo y nevando, o está lloviendo y nevando, o está soplando el viento. Sí, aquí vuelvo a lo mismo. El o no está utilizando la palabra bien, por lo tanto es un OR normal, es una disyunción. Y lloviendo y nevando van juntas. Y todo eso entonces, con una disyunción, lo unes con R. ¿Voy bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí, Miss. Siguiente. J. Si hay verdadera democracia, a ver, democracia es P, entonces no hay detenciones arbitrarias. Ni otras violaciones a los derechos civiles. Si hay verdadera democracia, entonces, ¿qué va a pasar? Que no hay detenciones arbitrarias ni violaciones a los derechos civiles. Inciso K. Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando, bicondicional, obtenga una licenciatura. ¿Sí? Roberto hará el doctorado si, solo si, cuando, solamente cuando obtenga la licenciatura. Ahora, me preguntaban en el grupo anterior, ¿yo puedo poner esto así? Es decir, sin paréntesis, no. Habíamos comentado el día de ayer que existían jerarquía de paréntesis, primero eran las llaves y luego los corchetes y luego los paréntesis y viceversa. Aquí no existe jerarquía de operandos, es decir, no es como en matemáticas que primero se resuelven las multiplicaciones y luego las divisiones ni nada. Aquí nada más es que va de izquierda a derecha. Entonces, si yo no uso mis paréntesis, como en el ejercicio J, por la regla de izquierda a derecha, pues resolvería primero P que implica negado Q. Y el resultado lo harían con negado R. Sin embargo, la lógica o el razonamiento de este enunciado no dice eso. El razonamiento de este enunciado dice, primero resuelve esto y el resultado, ahora sí, de esto, pues lo vas a utilizar con el implica. ¿Sí me explico hasta ahí? Sí. Sí, maestra. Por ejemplo, en ese ejemplo que pusieron los del otro grupo, separaron lo que es Roberto y doctorado y también la licenciatura. ¿Cómo? No, este es el inciso J, de que no me Ok. pusieron los paréntesis. Ok. O sea, que me decían que si no ponía los paréntesis era lo mismo. No, no es lo mismo. En este, por ejemplo, cuando veamos leyes de inferencia,
dice, Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando obtenga la licenciatura. Entonces, Roberto hace el doctorado cuando Roberto haga la licenciatura. Eso es un bicondicional. Si alguien puso esto, también es correcto, ¿eh? Porque como es bicondicional, no importa el orden. Cuando yo tengo un implica, ¿sí? Cuando yo tengo un implica, la lógica te dice, para que pase el subsecuente, a esto se le conoce como subsecuente. Es decir, lo que va a suceder. Cuando pase el subsecuente es porque tiene que pasar primero esto. Entonces, ¿cuándo podría ser, por ejemplo, un enunciado en donde ustedes interpretan esta, ¿no? El que decía el ejercicio, si no estuvieras loca, que decía, si no estuvieras loca, no habrías venido aquí. Entonces, para que se cumpla el segundo, o sea, para que tú no vengas, significa que no estás loca. Esto también después se puede interpretar así, ¿no? Si estás loca, pues vas a venir. ¿Sí me explico? Cuando veamos leyes de diferencia y veamos equivalencias, esto va a quedar, esperemos, un poquito más claro. A lo que voy es que en un subsecuente, cuando tienes un implica, tienes que asegurarte que para que pase lo segundo, primeramente tiene que pasar lo primero. En algunos de los ejercicios venía ahí y decía, aprobaré lógica, si solo sí, aprobaré lógica, si Dios quiere, por ejemplo. Muchos me pondrían, aprobaré lógica si Dios quiere. ¿Sí? ¿Es correcto ponerlo así? O lo correcto sería, si Dios quiere, aprobaré lógica. ¿A qué me refiero? Para que pase lo segundo, se tiene que cumplir lo primero. Y lo primero es que Dios quiera. Si Dios quiere, entonces sí pasó. Entonces, aunque el enunciado, como en este que les digo, dice, aprobaré lógica, aprobaré lógica. Si Dios quiere, así viene el enunciado, ustedes por default, o la mayoría siempre se va por esta opción. Pero con la lógica que les digo, en el que indica que si para que pase lo segundo tiene que cumplirse lo primero, entonces la respuesta correcta sería esta. Q que implica P. Si Dios quiere, aprobaré lógica. ¿Sí me explico? Vamos a estar haciendo muchos ejercicios, pero sí es importante que quede entendido o que quede más o menos medio entendido para seguirlo aplicando el cómo interpretar a veces enunciados que tengan que ver con condicionales. Estuvimos trabajando cómo identificar expresiones y cómo pasarlo de una lógica a un lenguaje natural, que nuestro lenguaje natural es el lenguaje humano. Y ahora lo que vamos a hacer es identificar mis razonamientos. Realmente cuando uno está hablando, uno está diciendo puras expresiones. Está diciendo un conjunto de expresiones con un razonamiento. En este momento, todo lo que yo estoy diciendo tiene un razonamiento y muchas de las veces siempre termino con una conclusión. Tal vez mi razonamiento es tan grande que si ustedes me graban y me escriben, a lo mejor es un razonamiento con 10 líneas, pero al final sigo dando mis conclusiones. En conclusión, tal cosa. A eso se le conoce como razonamiento. Un razonamiento es un conjunto de expresiones llamadas premisas. Y este conjunto de expresiones llamadas premisas deben de tener una conclusión. Esta conclusión, pues debe tener relación con lo que estoy indicando, lo que estoy diciendo las premisas. Dice, todo razonamiento predeterminadamente está en un lenguaje natural. Quedamos que ahorita nuestro lenguaje natural es el lenguaje español. En lógica proposicional, pues utilizamos nuestras variables para identificar nuestras proposiciones simples o compuestas
estas proposiciones compuestas pues están dadas o están unidas por mis conectores. Una vez que yo identifiqué mis premisas, tengo que identificar mi conclusión. Y mi conclusión normalmente está incluido con las palabras en conclusión, por consiguiente, por lo tanto, y se representa con 3 puntitos. Ejemplo. Este es un razonamiento. Ahora sí, es un razonamiento porque yo ya estoy obteniendo premisas y yo ya estoy identificando mis conclusiones. Dice, si estudio, aprendo. Aunque no va la coma ni dice el entonces, está indicando que si estudio, entonces voy a aprender. Esa es mi premisa 1. Premisa 2. Es aquí que estudio. Solamente está diciendo que estudia. En conclusión, luego, entonces, aprendo. Significa que cuando yo identifico ya mi razonamiento, entonces yo estoy indicando o identificando mis premisas y estoy identificando mi conclusión y las traduzco a un lenguaje formal, en este caso, el lenguaje de la lógica proposicional, que es P que implica Q, segunda premisa P, y utilizando los 3 puntos que significa, por lo tanto, establezco mi conclusión. Nosotros, cuando identifiquemos nuestras premisas, pues las podemos identificar de esta manera. P que implica Q, P y, por lo tanto, la Q. Sin embargo, existen maneras de representar nuestras premisas. Dice, un razonamiento es válido. Esta parte es importante. Dice, cuando la conclusión se deriva necesariamente de las premisas y es inválido cuando la conclusión pues no se deriva de ellas. Si yo estoy hablando y al final digo una conclusión que nada que ver con lo que dije, que no pasa, ¿verdad, chicos? Pues es un razonamiento inválido, porque mi conclusión no tiene nada que ver con lo que he estado explicando. Cuando lleguemos a ver inferencias lógicas o la inferencia lógica, pues vamos a identificar y vamos a aprender cómo validar o cómo ver si ese razonamiento es válido o inválido a través de 3 procesos. Ahorita lo importante es identificar mis razonamientos. Hay 2 maneras de representar el razonamiento. Enumerando las premisas, y enumerando las premisas es, identifico mis premisas y las voy enumerando o enlistando, seguido de una línea para poder identificar mi conclusión con los 3 puntos. Se puede representar así. Normalmente esta opción la vamos a estar utilizando mucho cuando trabajemos con la inferencia lógica utilizando leyes de inferencia o prueba de lo absurdo. Cuando estemos viendo tablas de verdad, pues lo ideal es esta opción. Y la opción te dice, une cada una de las premisas con un AND, o sea, vas a unar las premisas con un AND, y al final todas las premisas que están unidas por un AND, su conclusión debe de llevar un símbolo de implicación. El ejercicio dice, si viene en tren, llegará antes de las 6. Si viene en tren, llegará antes de las 6. Yo ya estoy identificando que todo esto es un razonamiento. ¿Y por qué lo identifico? Porque es un mismo enunciado. Este mismo enunciado está dividido por puntos y al final trae una conclusión. Ahí yo ya estoy pudiendo identificar que esto es mi primer premisa, esto es mi segunda premisa y todo esto sería mi conclusión. Entonces, si viene en tren, llegar antes de las 6 sería mi primer premisa. Si viene en coche, llegará antes de las 6. Esta sería mi segunda premisa. En conclusión, o luego, por lo tanto,
esto sería mi conclusión. ¿Cómo pondría esta respuesta? Sí, todavía estoy en clases, mi amor. Sí, todavía estoy en clases. Dice el ejercicio, si viene en tren, inciso, P es venir en tren, esto va a implicar entonces que llegará antes de las 6. Esto es Q. Primer premisa. Segunda premisa, si viene en coche, implica que llegará antes de las 6. Yo ya sé que Q significa llegar antes de las 6. Entonces, no es necesario utilizar, bueno, no es que no es necesario, no es correcto utilizar otra letra, porque yo ya sé que P significa llegar en tren, venir en tren, y Q significa antes de las 6. Entonces, si en mi segunda premisa te dice, si viene en coche, va a llegar antes de las 6, entonces, como yo ya tengo identificado esa proposición, sigo utilizando mi letra. En conclusión, 3 puntos. Aquí dice, luego, lo mismo que conclusión, si viene en coche, tanto si viene en coche como es un OR, muchachos, como es un OR, tanto si viene en coche como si viene en tren, ¿qué va a pasar? Que va a llegar antes de las 6. Como, repito, es un OR. Luego, en conclusión, entonces, pues está dando mi respuesta a la conclusión de mis dos premisas en este caso. Entonces, yo puedo representar de esta manera mis premisas poniendo o enlistando mis premisas y poniendo 3 puntitos como respuesta de que esta es mi conclusión. O puedo poner P que implica Q. ¿Qué decía el ejercicio? Une tus premisas, premisa 1 y premisa 2. Y estas premisas, al final, tu conclusión implica una condicional. Entonces dice, une tus premisas con AND. Mi primer premisa es P que implica Q. AND, mi segunda premisa es R que implica Q. Todo esto tiene una conclusión. Todo esto tiene una conclusión y mi conclusión es esto. P o R que implica Q. Si no es cierto que se puede ser rico y dichoso a la vez, entonces la vida está llena de frustraciones y no es un camino de rosas. Si se es feliz, no se puede tener todo. En conclusión, o por consiguiente, la vida está llena de frustraciones. ¿Cuántas premisas quedamos que tenía? 2. Y una conclusión. Este ejercicio es importante por esta partecita. Cuando nosotros estamos leyendo este razonamiento, vamos a detectar que existen sinónimos y antónimos. Ustedes cuando estuvieron en primaria, secundaria, hablaban de sinónimos. Quedamos que sinónimos pues son dos palabras que se escriben diferentes, pero significan lo mismo. Y el antónimo pues es la negación. Entonces, la mayoría de los autores trabajan con sinónimos y antónimos, trabajan sin utilizar tantos sinónimos y antónimos, pero va a haber ejercicios como es este que sí lo estoy aplicando. Entonces, dice, si no es cierto, acuérdense que al decir si no es cierto, se antepone la negación. Si no es cierto que se puede ser rico y dichoso a la vez, P y Q, entonces la vida está llena de frustraciones. La vida está llena de frustraciones y no es un camino de rosas. ¿Sí? P y Q, si no es cierto que se puede ser rico y dichoso a la vez, entonces la vida está llena de frustraciones y no es un camino de rosas. Esa sería mi primer premisa. Segunda premisa, y aquí viene esta parte de los sinónimos y antónimos. Para el autor o para este ejercicio,
es feliz es sinónimo de dichoso. Y ya tenemos que dichoso es Q. Entonces dice, si se es feliz, o sea, Q, ¿qué va a pasar? Que no se puede tener todo. Y para él no se puede tener todo, es el antónimo de decir que es rico. Es rico, es P. Si no se tiene todo, para él es negado P. ¿Sí? En conclusión, o por consiguiente, la vida está llena de frustraciones y la vida está llena de frustraciones es la letra R. Si yo paso esto, yo puedo poner P y Q, que implica R y negado S. Todo esto es mi primer premisa. And la 1 con mi segunda premisa. Y todo esto, en conclusión, R. Y entonces aquí tengo mi respuesta, mis dos premisas, donde en mis premisas utilizo sinónimos y antónimos, mi conclusión, y lo tengo representado también como una expresión, ya utilizando paréntesis y operadores o jerarquía de operadores. Una vez que yo identifique mis razonamientos o mis expresiones, vamos a iniciar con los ejercicios para identificar qué tipo de razonamientos son. Aquí no estoy indicando si mis razonamientos son válidos o inválidos, no. Aquí lo que estoy haciendo es identificar si mis razonamientos son tautologías, contradicciones o contingencia. Cuando nosotros vemos o identificamos que al tener una expresión y resolver mi tabla de verdad y todos los valores al final me dan verdadero, a eso se le conoce como tautología. Si al yo realizar mi tabla de verdad y al realizar todas las combinaciones me da falso, a eso se le conoce contradicción. Y en el momento en el que tenga al menos un verdadero y un falso en las respuestas de las n combinaciones que tenga en mi tabla de verdad, a eso se le conoce como contingencia. Ejemplo. Este ejercicio dice, dada la siguiente proposición, identificar si es tautología, contingencia o contradicción. Entonces, yo tengo negado P, o Q, todo esto está entre paréntesis, mejor lo acomodo así. Dice, dado mi expresión, identifica si es tautología, contradicción o contingencia. Mi expresión es esta. Y aquí les indico por qué es importante o recalco la importancia de los paréntesis. Esta es mi expresión. Negado P o Q, todo esto y negado Q, y todo esto en conclusión o implica negado P. Entonces voy a hacer mi tabla de verdad. Mi tabla de verdad, si ustedes se fijan, tengo dos variables, P y Q. P y Q. Si yo tengo P y Q, pues yo voy a tener 4 posibles combinaciones, es decir, 2 a la 2. 2 por 2, 4. Entonces, desde aquí yo sé que tengo 4 combinaciones. Si yo tuviera una letra más o una variable más, pues sería la 3. 2 por 2 por 2 sería 8. Por eso cuando tienes 3 letras, tienes 8 combinaciones. Si yo tuviera P, Q, R, S, pues sería 2 a la 4 y haría la operación para saber cuántas posibles combinaciones voy a tener en mi tabla de verdad. Mi primer dice negado P. Vamos a hacer el negado P. Y el negado P, que viene siendo esta, te dice pues, que es lo contrario, ¿no? Falso, falso,
verdadero, verdadero. Y luego voy a resolver negado P o Q. Y ya sabemos que en un OR, la única opción para que sean falsas es que ambas sean falsas. Entonces tengo negado P o Q. Este negado P, esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero y esto es verdadero. ¿Por qué? Repito, la única opción que me dé falso en un OR es que ambas sean falsas. Una vez que tengo esto, entonces voy a utilizar el negado Q. Lo estoy haciendo paso a paso. Hay algunos que lo pueden hacer directo y está bien. De hecho, es mejor, pero ahorita lo estoy haciendo paso a paso. Negado Q es falso, verdadero, falso, verdadero. Una vez que identifique, ahora sí, me dice, realiza esto que sigue, que es negado P o Q, que aquí ya lo tengo, y negado Q, que aquí ya lo tengo. Esto es a través de un AND, que sería 1 y 2, ¿sí? Entonces, para que me dé verdadero en un AND, ambas tienen que ser verdaderas. Entonces, la única opción que me dé verdadera es la última. Todas las demás combinaciones son falsas porque para que sean verdaderas en un AND, ambas tienen que ser verdaderas. Una vez que tengo este resultado, que viene siendo mi ejercicio, mi punto 3, ahora sí viene a hacer todo junto con el implica negado P. Ya tenemos que es negado P. En un implica te dice, la única opción para que te dé falso es que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces, falso que implica falso, me da verdadero. Falso que implica falso, verdadero. Falso que implica falso, verdadero. Y pues verdadero que implica verdadero, me da verdadero. Mi resultado son todos verdaderos. A esto se le conoce como tautología. Si me hubiera dado puras Fs, se le conoce contradicción. Y si me hubiera puesto al menos una F, entonces sería contingencia.